Bueno, hablando de las funciones del quehacer teológico, hay una primera función que llamamos la función instrumental. O sea, todo quehacer teológico cumple una función instrumental en la medida que permite al estudiante situarse objetivamente en el proceso global del quehacer teológico y en el conocimiento del vasto universo conceptual de lo que llamaríamos la enciclopedia teológica. Hablamos de enciclopedia porque es todo lo concerniente a la producción teológica. Por eso hablamos no de la teología como tal, como ciencia, sino del quehacer teológico en general. Es decir, la producción teológica. Son palabras que se usan ahora, producción, quehacer teológico, cosas que nosotros podemos hacer y producir, ¿no? Como teólogos. No tanto lo que vamos a leer como teología, sino lo que nosotros hacemos. Espero que este concepto se pueda entender bien. Todos hacemos teología en diferentes niveles, sea un básico, medio, superior, lo que fuera, pero todos hacemos teología. Entonces hablamos del quehacer teológico y de la enciclopedia teológica. Es decir, todas aquellas disciplinas o partes de la disciplina que forman, digamos, el conjunto de los conocimientos teológicos. En ese conjunto de conocimientos hay un lugar, una función, que es la función instrumental. Por un lado, para que el estudiante, el teólogo que está empezando a hacer teología, se ubique, ya sea como especialista o sea un observador externo, pero debe ubicarse. Y si ya tiene que ver con digamos, las especialidades, el estudiante o el teólogo se ubica también en el sentido de ser un biblista, un historiador, un teólogo dogmático o un pastoralista o un teólogo práctico, que son las cuatro grandes áreas de la teología. Bueno, eso es la función instrumental. Es decir, cuando uno estudia teología o hace teología, de alguna forma tiene una función instrumental en la formación y la ubicación del teólogo. En segundo lugar, lo prepara para la permanente tarea de actualización de la gran tradición cristiana. Esto creo que lo mencionamos en la clase anterior, que hay toda una tradición larguísima de 21 siglos que hemos heredado la teología. Y en esos 21 siglos se han levantado muchas corrientes, muchas maneras de hacer teología, del quehacer teológico, de pensar teología y de leer también, claro, a los teólogos. Pero la función del teólogo, que es una función comunicativa o de traducción, tiene también que ver con una función interpretativa de la doctrina cristiana que ha heredado y sus énfasis. A este le llamamos entonces la función comunicativa y hermenéutica, ¿no? O sea, el teólogo tiene que cumplir una función comunicativa en el sentido de recoger el dogma desde la antigüedad, cómo se ha venido dando, y luego actualizarlo en términos y en lenguaje contemporáneo para que el pueblo pueda entender el dogma cristiano. Entonces, la teología contemporánea tiene también una función no solo instrumental de formación del estudiante o del teólogo, sino también una función comunicativa y hermenéutica. O sea, la idea es traducir los enunciados teológicos que vienen de la antigüedad, pues el siglo I, todo lo que es las doctrinas apostólicas,
luego siglo segundo, tercero, cuarto, la Baja Edad Media, la Alta Edad Media, la Edad Moderna, y traducirlo al lenguaje de la edad contemporánea. Esa es la labor de traducción. Cuando decimos, por ejemplo, para poner un ejemplo práctico, que Cristo tiene dos naturalezas, ese es un enunciado teológico, una formulación dogmática también se llama. Yo hago mi formulación dogmática, Cristo tiene dos naturalezas. ¿Pero por qué tiene dos? Pues la humana y la divina, ¿no? De repente yo podría decir que Cristo no tiene dos naturalezas, sino una sola, pero es una naturaleza global, integral, compleja, indivisible, pero altamente compleja. Bueno, esa sería otra manera de hablar de las naturalezas de Cristo, ¿no? Pero básicamente nos hemos enfocado en la naturaleza humana y la naturaleza divina de Cristo. Entonces, por eso la formulación dogmática cristológica sería que Cristo tiene dos naturalezas. Les voy a pedir, por favor, que hagan alguna pregunta en el momento en que estamos avanzando punto por punto, si se está entendiendo o no. Y que me pueden dar un ejemplo también de la función traductora y hermenéutica, en este caso, de la teología. Me gustaría escuchar algún ejemplo de ustedes para ver si se entiende el concepto o no. ¿Qué dice Joel? ¿Está entendiendo? ¿Cómo la ves? Tu micrófono está apagado. Recién voy asimilando lo que va diciendo. ¿Perdón? Voy asimilando recién lo que va diciendo. Ajá. José Cuya, Podría ¿cómo decir, un ejemplo de la función traductora o hermenéutica del teólogo? función. Es decir, ¿cómo se hace la traducción de las doctrinas antiguas a la vida moderna? Ahí te refieres a la hermenéutica y el exégesis. No, a la hermenéutica teológica. O sea, tenemos que actualizar el dogma. Por ejemplo, a ver, ¿qué dice el dogma reformado de la Reforma Protestante? Uno de esos 4 solas. Solo Cristo, sola Escritura. ¿Es verdad que es sola Escritura o también incluye la tradición? ¿Qué piensa Carlos? Bueno, pastor, es una... No sé si me escucha bien. Sí, te escucho. Ah, sí me escucha bien. No, pensar de que solamente la escritura es autoridad es mentirnos, ¿no? Porque en realidad seguimos preceptos de la tradición, basadas en las escrituras, claro, ¿no? Entonces yo Claro. creo que la tradición sigue cobrando todavía un papel importante dentro de la iglesia protestante. Ajá. Sí, Claro, porque uno es presbiteriano, luterano, metodista. Entonces es la lectura de la Biblia, pero a través de los lentes del presbiterianismo, de la teología reformada. Entonces la labor del teólogo es tomar una formulación dogmática y entonces interpretarla, traducirla al lenguaje actual. Yo no veo cómo, por ejemplo, habría que afirmar sola escritura en el siglo XXI. Ya no hay discusión con la Iglesia Católica que decía en la época de Lutero que era la escritura más la tradición de la Iglesia. Y Lutero decía, no, solo la escritura. ¿Pero qué quiso decir Lutero con solo escritura? ¿Qué piensan? que la escritura es base de la vida del creyente, ¿no? Claro, que la autoridad última es la Finalmente, escritura, claro, ¿no? finalmente la tradición también debe ser
traducida desde la enseñanza bíblica, ¿no? Lo que Así la es. Iglesia Católica no tenía en la Edad Media, ¿no? O sea, fuera del principio bíblico, fuera de la enseñanza bíblica, ¿no? Entonces ahí Lutero habla de que es importante volver a las Escrituras y estas Escrituras sean las que finalmente dirijan el conducir de los creyentes, ¿no? Claro. Por ejemplo, eso es en la Edad Media. Ahora, en la edad contemporánea, todos tenemos conciencia de que solo la escritura es la autoridad máxima, ¿no? Pero no solo tomamos la escritura, sino también seguimos la tradición. Y en eso estamos de acuerdo todos ahora. Por lo Sí, menos por lo que tú acabas de decir, ¿no? sí, claro. En realidad Entonces, es algo cuando... que no se habla, ¿no? No se dice como que una cuestión abierta, así seguimos una postura tradicional. Pero en Claro, realidad cada denominación, cada postura ideológica dentro del cristianismo sigue una corriente filosófica humana, ¿no? sí, todos. Claro, Todos, claro. claro. Pero como verán, entonces la labor del teólogo es leer los enunciados teológicos de una época, traducirlos al lenguaje actual. O sea, en otras palabras, no solo la traducción literal de lo que se dice, yo puedo tomar solo Christus, por ejemplo, de la Reforma, y solo Cristo, que estaba en latín, ahora significa solo Cristo. Bueno, hasta ahí es la traducción. Pero ahora hay que interpretar qué se quiso decir. Claro. Tal vez un ejemplo, porque usted pregunta cómo aplicamos esos principios que se han Sí, enseñado hace siglos a nuestro contexto, ¿no? Porque uno de sí, los temas fuertes de la iglesia presbiteriana y el calvinismo, por Calvino, es la soberanía de Dios, ¿no? así es. Ahora el tema es cómo contextualizamos esa soberanía para que no solo quede en un concepto teórico del libro, sino que finalmente Exactamente. llevemos esa soberanía, por ejemplo, a este hecho de la pandemia, ¿no? Cómo Dios se manifiesta de manera soberana cuando hablamos de pandemia, ¿no? Por ejemplo, Ajá, ahí tenemos que hacer el quehacer teológico. así es. Ajá. Y tenemos que reinterpretar y releer el concepto de soberanía, ¿no? A partir del contexto, ¿no? Así es, claro que sí. Muy bien. Entonces, esa es la idea, digamos, en cuanto a la función comunicativa y hermenéutica del quehacer teológico. En tercer lugar, pues el quehacer teológico prepara al teólogo para interpretar y contextualizar la doctrina y el pensamiento evangélico. Cuando digo evangélico no me refiero al protestantismo, me refiero al pensamiento bíblico de los evangelios, así como para correlacionar el pensamiento con la vida y misión de la iglesia, o el discurso religioso con la práctica, la praxis en la vida cotidiana. A esta función la llamamos función práctica, ¿no? La idea de contextualizar el pensamiento en términos de la vida y misión de la iglesia, que es otra de las funciones del quehacer teológico. Podríamos decir que la teología no solo es teología en cuanto a teoría, sino es teología, digamos, válida y práctica en la medida en que se correlaciona con la misión de la iglesia. Vale decir que la teología tiene una función misionera. La teología, en términos teóricos, tiene una función misionológica, ya hablando de teoría teológica, ¿no? Una función misionera. Es decir, que en el fondo, toda teología tiene que ver con la misión que Dios encomendó a su iglesia. Y en cuarto lugar, el quehacer teológico orienta para la producción teológica observando aspectos fundamentales del quehacer teológico, tales como la naturaleza de la teología, el sujeto, quién hace teología, el objeto, es decir, el tema de reflexión
del teólogo de la teología, las fuentes, la Biblia, la historia, la tradición, los métodos en el quehacer teológico, la división de la teología en sus grandes partes. Ya hemos hablado de la teología bíblica, teología histórica, teología dogmática y teología práctica. Y luego las variantes, ¿no? La diversidad de variantes teológicas que uno pueda levantar, ¿no? La tradición y la novedad del discurso teológico. A esta función le llamamos, del griego poiesis, que significa hacer, producir, la función poética. Claro, uno podría decirlo en español, la producción poética, porque el poeta es aquel que construye. Poema es algo construido, algo creado. Y en griego sería la poiesis, ¿no? Es la función creadora de la teología. Yo en la clase anterior, creo, si no me equivoco, les hablé de que los teólogos podrían dividirse en dos grandes vertientes. El teólogo que es divulgador de la doctrina, que enseña lo que los teólogos han dicho, y el teólogo que es creador de una doctrina, es decir, que es capaz de formular una teoría teológica. Entonces, todo teólogo, hombre o mujer, tiene que cumplir una función creadora del dogma. Desafiar a la gente, releer la escritura, releer la tradición, los temas dogmáticos, actualizarlos a la época y luego por ahí crear a lo mejor algún concepto o alguna palabra que de alguna forma sintetice la propuesta teológica, es decir, la del teólogo en este caso. Yo en la segunda parte de la clase les voy a hablar de la pentecostalidad porque propuse esta categoría teológica para salir de los márgenes o de los linderos del pentecostalismo para hablar de la experiencia carismática de la iglesia cristiana en el mundo. Ahí les voy a mostrar cómo uno cumple una función creadora cuando creas o acuñas algún concepto y le das una formulación teológica, un fundamento bíblico, un fundamento histórico y al final una aplicación práctica para la vida. De esto lo voy a hablar en la segunda parte de la clase. Pero no sé si hay preguntas ahora en cuanto a las 4 funciones que hemos mencionado. La función instrumental en la formación del teólogo o de la teóloga y su ubicación en el conjunto del quehacer teológico. En cuanto a práctica, en cuanto a teoría, su ubicación en la enciclopedia teológica, todos los conocimientos teológicos. Luego está la función comunicativa, que empieza con la traducción de la formulación dogmática y la interpretación de ese dogma para la gente. Y luego está la función práctica de la contextualización del mensaje o de la formulación dogmática para la realidad actual, desde el punto de vista de la vida y misión de la iglesia. Y finalmente, la función creadora, cuando uno organiza algún concepto. En la clase anterior, Carlos nos había hablado de la heteronomía de Tillich. Esta es una palabra construida por el teólogo para hablar justamente de esa diversidad del mensaje, ¿no? Por un lado están las normas y las leyes divinas, que es la teonomía. Por otro lado está la autonomía, las normas creadas por el ser humano. Pero también está la heteronomía, cuando otro ser humano intenta imponer en los demás una carga de interpretación, que es la heteronomía. Este es un ejemplo muy claro
de la función creadora de Tillich como teólogo. No sé si hay alguna pregunta, si está entendiendo, no se está entendiendo, para yo no seguir en todo caso. Una pregunta, profesor. Dime. Sí, no, bueno, por lo que poco, estos puntos que nos están hablando, pienso que son bueno, se podría decir que son puntos muy importantes sobre un teólogo, ¿no? Tanto la función instrumental, comunicativa, práctica y poética, ¿no? Una pregunta sería, pero hoy en día en nuestro país, ¿no? ¿Por qué, bueno, no hablando generalmente, ¿no? Ya no se tiene ese interés por el ser humano de estudiar la teología, ¿no? Sí, hay como una crisis vocacional de la cual vienen hablando muchos teólogos y educadores, ¿no? Pero estas son funciones históricas, o sea, siempre se ha hecho así y hay que retomar esto para hacer teología científica, para hacer teología profesional, ¿no? De eso es lo que se trata. Y por eso Dime. La teología sí nos ayuda muchísimo, bueno, en la postura de nosotros que ahora estamos estudiando teología, para poder tener una clara interpretación, ya sea bíblica, de la palabra de Dios. Pero se puede notar que, bueno, que no todos tienen, ¿no? Sobre todo no todos tienen esa interés o pasión por querer investigar o tener la duda de querer aprender, ¿no? La teología, ¿no? Porque es muy importante, ¿no? Claro. Es muy importante, ¿no? Para nosotros, ¿no? Como que se ha planteado nada más que los líderes, quizás en las iglesias, tengan una preparación quizás mínima o básica, pero ya no dejarlos en esa estabilidad o estancado, se podría decir, de no, tal vez llevarlo a que esta persona, las personas puedan, sobre todo que somos en la fe, puedan llevar el estudio de teología, ¿no? Sí, pues lo que tenemos en la mayoría de seminarios son profesores de teología y son informadores, divulgadores de un pensamiento teológico, pero no son creadores. Y esa es la diferencia entre el profesor de teología y el teólogo. El teólogo es aquel que construye. Es lo mismo, tú puedes ser profesor de filosofía, pero no filósofo. Igual pasa con la teología. Puedes enseñar una materia, pero no eres el experto en la materia. Tú puedes divulgar un conocimiento, pero no crear ningún conocimiento. Entonces, el teólogo tiene que crear conocimiento. Tiene que ser capaz de producir. Por eso hablamos de producción teológica. Hablamos de creación, de formulación del dogma, sin traicionar las bases bíblicas del pensamiento bíblico, ¿no? Sin traicionar, sino que tomando el pensamiento bíblico, pues hablar y construir una teología, ¿no? Por ejemplo, para este tiempo, como mencionaba Carlos, con este tema de la pandemia, ya hay que pensar en lo que significa ser sano o estar enfermo, el problema de la salud. Entonces ahí habría que conjugar, por un lado, la teología con la psicología, con la consejería pastoral, con el tema de la medicina, la salud, con el tema de la política global, las políticas de población, por ejemplo, porque la idea es disminuir la población mundial, ¿no? La teología entra en diálogo con todas esas disciplinas para construir una propuesta. O sea, a la hora de construir una propuesta de qué hacer, qué debe hacer la iglesia, el teólogo tiene que formular el dogma, primero leer qué se dijo en la historia de la fe cristiana, la función comunicativa, traductora y hermenéutica, para ver cómo se está viviendo en la práctica de la iglesia, en la vida y misión de la iglesia, este tema de la salud.
y luego proponer algo así como una salud integral, igual como la teología latinoamericana, la teología de la fraternidad teológica. Uno de los temas que la FTL o Fraternidad Teológica Latinoamericana propuso y trabajó mucho, el concepto fue de la misión integral. Ustedes deben haber escuchado y leído el concepto de misión integral. Entonces, misión integral es una de las propuestas del quehacer teológico de la teología de la fraternidad teológica latinoamericana. Luego está el tema de la liberación, la teología de la liberación, la cual nos vamos a referir muy pronto. También ha construido todo un concepto de lo que es la liberación integral, física, la liberación ideológica, la liberación política, la liberación en términos de la religión y la liberación de toda dependencia. Es lo que ha propuesto la teología latinoamericana de la liberación. Entonces, ha construido un concepto. Pastor, Y de eso es lo que... ¿Perdón? Quisiera hacer una pregunta, digo. Dale. Bueno, una pregunta, de repente vamos a verlo con más detenimiento cuando lleguemos al tema de la teología de la liberación. Pero hoy me ponía a pensar un poco, ¿no? Hablamos de paradigmas para referir nuestra teología. Y un paradigma para referir la teología no es la única, hay muchos paradigmas. Es la teología de la liberación, ¿no? Pero siento de que, no sé, tiene su lado muy positivo en el sentido de que hay una especie de énfasis en los pobres, que hay que llegar a ellos con el evangelio, y hay que llegar no solamente con una palabra proclamada, sino con todo un trabajo articulado, integral, ¿no? Que finalmente beneficie al pobre y el pobre deje de ser pobre, ¿no? Desde nuestra llegada con el cristianismo, ¿no? Y eso es muy bueno. Pero quedarnos en ese plano, yo hoy día me ponía a pensar un poco eso, ¿no? Quedarnos en ese plano es hacer de la teología y del cristianismo un cristianismo para los pobres, y únicamente para los pobres, pareciera una cuestión exclusiva, ¿no? Y hoy día pensaba en esto, ¿no? ¿Y qué de Lázaro, ¿no? Lázaro, María y Marta, que eran de situación acomodada y Jesús estaba con ellos. ¿Qué de Nicodemo, que era un hombre piadoso y que tenía una posición social? ¿Qué de José de Arimatea? ¿Qué de Zaqueo, ¿no? ¿Y qué de otros hombres que sí tuvieron una relación amical con Jesucristo? No sé si hay cierta parte un poco extrema dentro de la teología de la liberación que marcan al rico o a la gente que tiene cierto poder adquisitivo como si fueran los malos del evangelio, ¿no? No sé si me equivoque, pero más o menos esa es mi reflexión de hoy, ¿no? Yo Claro, creo que el evangelio es para los pobres y para los ricos. Pero la palabra, la formulación dogmática es la opción preferencial por los pobres. Por los pobres. Opción preferencial no quiere decir opción exclusiva, sino preferencial, preferente. Es el concepto y las categorías usadas en la teología latinoamericana. Opción preferencial. Opción, digamos, prioritaria, porque los grandes necesitados de la época de Jesús eran precisamente los pobres. Entonces, la idea de opción preferencial no es una opción exclusivista que es solo para los pobres, pues los ricos también. Pero hasta Jesús dijo que bien difícil es que un rico entre en el reino de los cielos, ¿no? Ahora, eso no quiere decir que no van a entrar, no, sino que se habla de la preferencia en ese momento, en ese contexto, por los más pobres. Eso lo vamos a ver cuando tratemos el tema, obviamente. Claro, ahí de repente bastante se puede discutir ese tema porque hay que también precisar de que los evangelios no fueron escritos en el momento en el cual se dieron los hechos, ¿no? Y es más, todo lo que se habla de Jesús, ciertas cuestiones de los evangelios son construcciones que se hacen a mediados del primer siglo. Sí. Y hay un mensaje para esa iglesia, y probablemente esa es una iglesia pobre, ¿no?
Y el Sí, mensaje claro. de Cristo está en medio de ellos y por ellos y con ellos. Y tal vez sea ahí el énfasis de los que escriben los evangelios, ¿no? Darle un realce a los pobres que acompañaban la iglesia. Pero más o menos, y no sé si tal vez sea una cuestión literal de que Jesús sí tenía una opción preferencial por los pobres, ¿no? Bueno, tú lo ves a Jesús siempre dando la preferencia a los más pobres, ¿no? Y Sí, ayudando a los desvalidos, a los necesitados, a los marginados de la época. mm, La pregunta del millón sería, ¿cuánto ha cambiado estructuralmente esa situación ahora? ujú. ¿Siguen siendo los pobres, los marginados, los Siguen siendo, desechados, los claro, excluidos del siguen sistema siendo. o ya no? Sí, sí, claro, claro, claro. En ese sentido, pues hoy, más que en los 70 y en los 80, que se creó la teología de la liberación, hoy más que Ujú. nunca necesitamos de una teología que libere al ser humano. Pero si una teología no libera, ¿no? Hay algunos teólogos que han criticado en el sentido de preguntar si la teología de la liberación era verdaderamente liberadora, ¿no? Un poco atacando la ideología que estaba detrás, que era la ideología marxista, Claro. ideología o la lectura ideológica, digamos, dialéctica, ¿no? Más usada por el marxismo que por la escuela funcionalista. Pero la pregunta es precisamente, hoy debemos seguir haciendo teología en el sentido de la liberación, entre otras teologías, no es la única. Yo diría que la teología de la liberación sigue teniendo vigencia y es una necesidad. Por eso apareció también la teología de la prosperidad, que en otro lenguaje y con otra lógica, en el fondo busca superar el problema de la pobreza. Ajá. Igual que la teología de la liberación, que trabajó para superación de la pobreza. No es que consagró la pobreza como una virtud, aunque hay en el catolicismo hay toda una tradición digamos, de religiosos para quienes la pobreza es una virtud y hay que hacer un voto de pobreza, como San Francisco de Asís, que era de familia adinerada, pero hizo un voto de pobreza, renunciando a todo para dedicarse al servicio exclusivo a Dios y ayudar a los pobres, a los necesitados. Pero ese es todo una línea, una tradición. Pero de eso no estamos hablando, sino que estamos hablando de la realidad mundial. Pues en el mundo, si uno mira la constitución del mundo, cómo está constituido, hay ricos, hay pobres, hay clase media alta, clase media baja, clase intermedia, la clase media. O si quieres tú, con la otra forma de plantear la taxonomía o la clasificación de la sociedad, sector A, B, C, D, E, ¿no? Que es otra manera de decir lo mismo en el fondo. Entonces, ¿cuántos son en el Perú el sector A? A1, la gente que tiene dinero. Pues son pocos. Estamos hablando de familias nada más. Estamos hablando, en algún momento se habló de los 12, hoy se habla de los 8, casi los dueños del Perú. Pero ese es un grupito. Pero la gran mayoría, pues antes de la pandemia, de los 32 millones, ¿cuántos eran pobres? Teníamos hace algunos años atrás, la pobreza llegaba, a ver si no me equivoco, estábamos en el puesto 14 a nivel internacional, por lo menos continental. Éramos países muy pobres. Eso se superó en los últimos años, quién sabe, en los últimos 20 años, pero hasta que vino otra vez esta pandemia y nos está dejando otra vez en la miseria. Volvemos otra vez a la situación de pobreza porque nuestra economía es muy precaria, ¿no? Basta un poquito de quiebre y pues se viene abajo todo. Nos han impedido que
la economía peruana, que es una economía más bien informal, ¿no? No salga a la calle, esa gente se está muriendo de hambre, literalmente. Entonces estamos hablando del empleo formal, se han perdido más de 2 millones, creo que 2 millones y medio de puestos de trabajo. Y se ha incrementado la pobreza extrema ahora. Entonces la pregunta es, ¿qué tipo de teología necesitamos en un contexto post-pandemia donde la economía se ha caído por los suelos, la economía peruana? Deberíamos revertir eso, ¿no? Deberíamos liberarnos de toda tutela, digamos así. Tenemos riquezas. El Perú es un país eminentemente minero, ¿no? Si uno viera el mapa minero del Perú, casi todo el Perú está sentado sobre minas de diversos minerales. Casi todo. Muy pocos son los espacios visualmente que podrían quedar donde no hay nada, donde es suelo árido. Pero yo vi hace un tiempo, que quizá unos 5 años atrás, un mapa minero del Perú. Y casi todo el mapa peruano era un mapa de minas. Por lo tanto, nuestro futuro está ahí en las minas, pero en la condición de poder explotar nosotros las minas y no de conceder a extranjeros nuestro territorio, nuestras minas, ¿no? Está en discusión justamente en estos días la idea de proponer que parte del suelo sea propiedad no solo del Estado, como es en Estados Unidos, por ejemplo, sino que sea propiedad de los habitantes de la zona. Eso ojalá algún día se llegue, ¿no? Pero la idea es salir de la pobreza. Entonces, ¿qué propone la teología de la prosperidad? Bueno, salir casi mágicamente de la pobreza. Hay que sembrar, hay que donar, hay que darle al pastor sus diezmos, ofrendas y ofrendas especiales, y eso va a hacer que tú prosperes. Bueno, es una manera, ¿no? Si la teología de la liberación había caído en el marxismo, pues la teología de la prosperidad ha caído en el capitalismo salvaje, al extremo, igualmente deplorable, digamos así. Bueno, eso es la manera, digamos, de lo que estamos planteando, construir conceptos, fórmulas, replantear las fórmulas dogmáticas antiguas, releerlas, traducirlas, reinterpretarlas y sobre todo crear conceptos y propuestas. Yo les voy a conversar la segunda parte de la clase sobre el concepto de pentecostalidad que yo creé, digamos así, para el diálogo ecuménico, para el diálogo interconfesional. Bueno, no sé si hay otra pregunta. Si no hay otra pregunta, avanzamos. Avanzamos, profesor. Cuando hablamos del quehacer teológico, estamos hablando de la actividad de reflexión sobre la realidad a la luz de la fe o desde la perspectiva bíblica. Entonces, yo prefiero hablar del quehacer teológico, porque no hablo de la teología, porque la teología como ciencia, como disciplina, pues da la impresión que cuando uno estudia teología, uno tiene que leer lo que los teólogos han dicho y luego repetir, ¿no? Yo como presbiteriano tengo que leer a los teólogos presbiterianos. Como pentecostal leo a los teólogos pentecostales y no leo a nadie más. Bueno, eso es muy sectario. La labor del teólogo es leer todas las vertientes y producir su propia teología, hasta incluir el concepto creado por el teólogo en la gran enciclopedia teológica, ¿no? Entonces, la enciclopedia teológica es el conjunto o la totalidad de conocimientos de la disciplina, lo que era, lo que es y lo que se está investigando. Las diversas corrientes de pensamiento, ¿no?, que existen en el quehacer teológico, los métodos, los fundadores, los teólogos. Si usted agarra una enciclopedia de teología, va a encontrar eso. Teólogos, escuelas, corrientes, conceptos creados por varios teólogos, ¿no?
Karl Barth, por ejemplo, se le conoce por la teología querigmática, ¿no? La teología dialéctica también. A la de Hegel, ¿no? Que también era teólogo, la teología dialéctica. A Tillich, el concepto de correlación entre teoría y práctica, teología de la correlación. Bueno, la tradición cristiana es el conjunto de creencias del cristianismo acumulados a lo largo de los 21 siglos y sirve como referencia de la interpretación de la fe cristiana. O sea, hay la gran tradición de la iglesia y las tradiciones diversas de las denominaciones, que no es lo mismo. O sea, las denominaciones tienen sus propias tradiciones y a eso lo llamamos tradiciones así en plural y con minúscula. Pero si hablamos de la tradición, estamos hablando de la historia del cristianismo, estamos hablando de la gran tradición de la iglesia cristiana. Es decir, toda la teología, comenzando, por ejemplo, en la antigüedad del credo apostólico, ¿no? Que es parte de la tradición. Luego tienes la reforma, todo el pensamiento teológico reformado de la tradición de la iglesia protestante evangélica. Pero la gran tradición incluye a teólogos católicos, protestantes y ortodoxos. Es la gran tradición cristiana. Entonces el teólogo tiene que referirse a toda esa historia de la fe cristiana. Cuando decimos hermenéutica, estamos hablando de la interpretación de las palabras y las cosas, documentos, también monumentos, acciones y símbolos, o de la historia y la profecía. La historia del pasado, la profecía lo que viene para adelante. Es decir, la hermenéutica incluye todos esos elementos, ¿no? La interpretación de palabras y cosas, documentos y monumentos, acciones y símbolos, historia y profecía. Hemos hablado de la contextualización, que implica traducir un mensaje y comunicarlo en el lenguaje de la cultura actual. Traducir porque lo recibimos. Por ejemplo, la Biblia que todos usamos los evangélicos es la Reina Valera, ¿no es cierto? Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera. ¿Cuándo fue traducida esa Biblia? Pues en el siglo XV, en el 1500 para adelante, 1600. Muchas de las palabras y de los conceptos de la versión Reina Valera, la más conocida, la versión del 60, pues responden al pensamiento de la Edad Media. Por eso hay nuevas versiones, ¿no? La nueva versión internacional de la Biblia, la versión de traducción para todo latino, la Biblia de Jerusalén, en fin, una cantidad de Biblias que ustedes estudian en la teología bíblica. Entonces, preferimos hablar de producción teológica. El producto teórico o contenido nuevo de la actividad teológica. Como reproducción, por un lado, o como creación de sistemas de pensamiento. El teólogo tiene que ser capaz de crear un sistema de pensamiento. Su teología, la teología de un teólogo, tiene que estar relacionada con la teología bíblica, la historia, la ética, la práctica, la predicación, la ética, etcétera, etcétera. Entonces, es la creación, la producción cultural, la producción teológica. Y finalmente hemos hablado de la poiesis, la función creadora, es el arte de poder crear, hacer, producir. Es la creación literaria inspirada, en este caso en las Sagradas Escrituras, ¿no? Por ejemplo, ustedes han escuchado el concepto de catolicidad.
o el concepto santidad, o el concepto apostolicidad. Bueno, todos son conceptos sacados de la Biblia, pero formulados en términos teológicos. ¿Por qué la teología presbiteriana es presbiteriana? ¿Qué piensa Joel, Carlos y Joel? Por la forma de la organización de la iglesia, Claro, su jerarquía, su forma de gobierno. está la organizacional de la iglesia. Pero lo presbiteriano, ¿qué tiene que ver con la Biblia y la historia? Pues es una manera de organizarse, ¿no? Por presbiterios. Esto significa que la teología presbiteriana podría ser también episcopal. En algún momento podría cambiar y ser congregacional. Como teología, si quiere ser funcional al tiempo, a la época o a la situación en particular que vive la iglesia, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que caracteriza a la teología presbiteriana? Entonces, no es el presbiterio, es la reforma más bien. La teología presbiteriana intenta continuar la teología reformada. Pero la teología reformada no es una sola. Hay una diversidad de corrientes en la teología de la reforma. Por ejemplo, si los presbiterianos son reformados, los pentecostales también somos reformados. No más que no seguimos a Lutero y Calvino, sino seguimos a Thomas Müntzer, a Baltasar Hubmaier y a otros reformadores radicales. Pero son reformadores también. Entonces yo diría que mi teología pentecostal es una teología reformada también, sino que en otra vertiente, no luterana, no calvinista, una vertiente más bien de la reforma radical, pero igual sigo siendo reformado. O sea, yo no puedo necesariamente formular las 4 solas, o si son 5, las 5, sino que yo hago teología a partir de mi realidad y mi contexto, siguiendo la perspicacia y la perspectiva de los teólogos medievales, en este caso de los reformados radicales, ¿no? Que hicieron una opción por los pobres, por los más necesitados, porque ellos mismos eran pobres, no estaban en la situación de Lutero ni de Calvino, que fueron en algún momento protegidos por la nobleza, sino que los teólogos de la reforma radical eran marginados sociales. Y luego los mataron, ¿no? En las guerras campesinas, porque andaban con los campesinos. Eso no significa que el que no es luterano ya no es reformado. Bueno, sí es reformado. Un bautista, por ejemplo, ¿cuán reformado es un teólogo bautista? Que ha tomado de lo que ellos llaman las selecciones anabautistas. Ha recogido las tendencias de la teología anabaptista, ¿no? Que no cree no creyó en el bautismo de niños. Pero son reformados también los bautistas, exactamente como son los reformados de la iglesia reformada, o son reformados en otro sentido. ¿Cuál es la similitud y cuál es la diferencia entre la teología bautista y la teología presbiteriana? Joel, ¿tú asistes a la iglesia presbiteriana? No, pastor, mi iglesia es más bien congregacional. Congregacional. Carlos sí, es presbiteriano. No sé si anda por ahí Carlos o ya se fue. Acá estoy, pastor, sí. La iglesia Carlos, por presbiteriana. ejemplo,
¿Cuál es la relación que tú encuentras? ¿O hay similitudes o más diferencias entre un bautista y un presbiteriano? Básicamente creo que la gran diferencia histórica por la cual se han sacado las uñas también, porque es una realidad histórica de estos conflictos que ha habido, básicamente son debido al sacramento, ¿no? Al sacramento del bautismo. Claro. En realidad la similitud grande entre los bautistas y los presbiterianos es seguir la línea de la reforma, ¿no? Los dos, ambos seguían de la palabra como la máxima revelación de Dios, ¿no? Grandes presbiterianos, por ejemplo, tenemos a John Knox, ¿no? Ya. A Whitefield, y otro bautista muy bueno, del cual ahora los presbiterianos toman como referencia, es Spurgeon, ¿no? Ajá. Yo creo que hay más similitudes que discordancias, ¿no? Las discordancias son básicamente por cuestiones de formas, ¿no? Claro, es que ambos vienen de la reforma, sino que de tradiciones diferentes, ¿no? Sí, sí. Claro, ese es el tema. Entonces, ser reformado no implica un molde único, cuadrado, que el que no está en estos 4 lugares ya no es reformado. Pues no. O sea, los pentecostales somos tan reformados como los presbiterianos y los bautistas. No más que nosotros sentimos más afinidad con la teología bautista por el anabautismo que con la teología estrictamente reformada. Pero igual somos reformados, aunque más deformados que reformados, ¿no? Entonces, como verán, esta es la discusión en el quehacer teológico. Bueno, cuando uno estudia teología, pues uno debe conocer la teología como disciplina, la naturaleza del quehacer teológico, los métodos, o sea, el camino a seguir, para fundarse como ciencia de la fe. Bueno, hay gente, como ustedes saben, investigadores, teóricos, que piensan que la teología no es una ciencia, sino que es más bien un pensamiento popular, pertenece más a la mítica, ¿no? Al pensamiento mágico, pensamiento mítico, y no al pensamiento científico, ¿no? Yo creo que es ciencia a su manera, en cuanto está fundada en formas universales de la investigación y del método. En ese sentido, es ciencia, es un conjunto de conocimientos acumulados hasta aquí, más la investigación de nuevos conocimientos, ¿no? Como toda ciencia, supone también una investigación. Por eso la teología debe diferenciar entre el conocimiento científico y el conocimiento popular acerca de Dios, entre el conocimiento racional y el conocimiento de la fe. Esta diferencia es sumamente importante. O sea, cuando hablamos del conocimiento científico, hablamos de la formulación exacta con la lógica. Es aquella parte de la filosofía, la lógica del lenguaje, que no puede decir cualquier cosa sin sentido. En ese ámbito de cosas, la teología es una ciencia, es la adquisición de un conocimiento científico, fundado metódicamente, a diferencia del conocimiento popular acerca de Dios. ¿Por qué crees que existe Dios? Le pregunta alguien a un cristiano nuevo. Y el cristiano le responde, porque lo siento en mi corazón. Esa es una manera de hacer teología, pues desde el sentimiento y de manera popular, pero no es un conocimiento científico. Es decir, no es que Dios exista porque yo lo siento. Quiere decir que el día que ya no siento, ya Dios no existe. Esa sería la consecuencia lógica, ¿no? Entonces, la teología es también un conocimiento racional. Por eso dialoga y discute con la filosofía,
con todas las ciencias, desde la fe. Ahí está tal vez la diferencia. Desde la fe, desde lo que yo creo, es que entro en diálogo racional con otras ciencias. En el campo de la salud, pues la teología compite, por ejemplo, con el psicólogo, con el médico, con el consejero psicológico. ¿Por qué? Porque lo hace desde la fe, pero tiene la responsabilidad de asumir conocimientos racionales para poder aconsejar correctamente, ¿no? No es cuestión de improvisar. Pero por ahí hay una especie de riña oculta, tal vez no declarada, entre los hombres de la salud y la salud producida por la fe cristiana. En este caso, los líderes, pastores y líderes de las iglesias, ¿no? Que también trabajan en el campo de la salud. Por lo tanto, en consecuencia, el teólogo podrá conocer los contenidos fundamentales de la teología, las fuentes de la que bebe o se alimenta, así como el método y los procedimientos que sigue para fundarse como ciencia. Por lo menos esos tres aspectos, ¿no? Contenido, fuentes y métodos. El método es el camino que uno construye para llegar a un objetivo. Método, desde la época de Platón, es el camino reflejo del hombre de la caverna que está alejado de la luz, y cuando se libera de la caverna o es liberado de la caverna, se vuelve como ciego y tiene que agarrarse de los costados de la caverna para poder salir a la luz. Y ese es métodos, es decir, camino, reflejo para alcanzar un objetivo. Cuando uno va, digamos así, inicialmente construyendo un pensamiento, pues lo hace de forma intuitiva, pero luego tiene que hacerlo de manera racional, cuando ya descubre el camino. Y ese camino tiene que estar fundado, que es el método. Camino fundado significa que yo he creado una manera de alcanzar el objetivo de investigación que todos universalmente pueden caminar, pueden seguir. No es método válido si solo yo soy capaz de llegar a mi objetivo y los demás no. O sea, yo tengo que mostrar que el camino que yo sigo para alcanzar el objetivo es un camino racional que supone metas, etapas, procesos que me lleven hasta el objetivo final. Eso es el método. Y las fuentes tienen que ver con los conocimientos, de dónde yo bebo, de dónde tomo yo conocimientos para construir el dato teológico. Y pues los teólogos bebemos de la revelación. ¿Pero qué es la revelación? Es la automanifestación de Dios en Cristo, en las Escrituras y de manera vivencial hasta nuestros días. Dios se sigue revelando. Y ahí hay una discusión antigua de si la revelación es solo la revelación escrita o también es una revelación vivencial, actual. ¿Dios puede darme a mí un conocimiento o tiene que ser solo el conocimiento que ya está escrito en la Biblia? ¿Y qué pasa si fuera así? ¿Qué pasa con los temas actuales que la gente de los siglos del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento hasta el siglo I nunca lo vio? ¿Cómo puedo yo tomar de ahí, de esa revelación escrita, elementos válidos para construir la teología contemporánea, si nunca trataron ese tema? Claro, tengo que hacer malabares y reconstruir de repente, ¿no? Conceptos, jugar 1, 2, 3, 4 conceptos y plantear uno en general. Pero ¿qué piensan de la revelación? ¿Hay una revelación actual? ¿Dios se sigue manifestando?
¿O ya solo hay que seguir lo que está escrito en la Biblia, nada más? ¿Qué piensa José, Carlos y Joel? Abra su micrófono para que pueda compartir. Pastor, yo pienso que la revelación es importante para justamente poder aplicar los principios que ya están escritos a los momentos actuales, ¿no? Al contexto actual. No basta la razón solamente, es necesario la revelación, que es como una guía, ¿no? La luz que te va a guiar al camino para lograr Pero ese objetivo. la pregunta mía es, ¿a qué le llamamos revelación? ¿A lo que está escrito en la Biblia o también a lo que Dios me puede hablar por un sueño? ¿O una visión o algo? ¿Se podría mencionar que de los dos conceptos? Ya. Porque revelación también, o sea, algo que Dios nos muestra, y revelación que hablamos de bíblicamente, ¿no? Claro. Como el Apocalipsis, ¿no? La revelación que Dios le dio a Juan. De las cosas del presente y del futuro. Revelación es lo que recibió Nabucodonosor cuando estaba pensando cosas del fin del mundo. Esto también es revelación. La revelación es lo que Dios le dio a Moisés para escribir acerca del Génesis, que él nunca lo vio ni lo vivió. ¿Cómo sabía Moisés que Adán se escondió y todo eso en el paraíso cuando Dios le habló? Sí, Moisés no estaba presente. Dios le habló. ¿Cómo sabe? Porque Dios le reveló. ¿Será que Dios le reveló o será que él leyó? ¿Qué dicen los profesores de Biblia sobre ese tema? Bueno, hay muchas posiciones, ¿eh? La revelación no es el dictado literal que Dios le dice, agarra tu pluma y escribe lo que te voy a dictar. Pues no, la revelación no solo es un dictado, ¿no? Incluye el cuidado que Dios tiene, la inspiración, para cuidar que el autor no cometa errores. Pero cada autor de la Biblia, pues de su propia cosecha, ¿no? Ha escrito, de acuerdo a lo que he investigado. El caso más típico de lo que estoy diciendo es el caso de Lucas, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. Me ha parecido también a mí, excelentísimo Teófilo, escribírtelas a ti y por orden. O sea, Lucas investigó. Lucas nunca fue discípulo directo de Jesús, vino después. Y tuvo que hablar con los apóstoles, con María, con Lázaro, con la hermana de Lázaro, con todos ellos, para ver que le cuenten la historia y luego él escribe. Entonces, eso es pura investigación y eso es revelación. Si alguien no cree que Lucas es un libro revelado, pues entonces cierra todo a la parte escrita, directamente escuchada por Dios, pero no es así. La revelación es mucho más amplia, mucho más grande. ¿Cuál sería el problema de hablar de la revelación en términos amplios, que todavía sigue vigente? ¿Qué es lo que la Biblia dice y cómo se contradice este concepto de revelación que estamos manejando ahorita? ¿Qué piensan? Yo puedo enseñar a la iglesia como pastor, mire hermano, ya el fin del mundo ya se acerca dentro de 10 años porque anoche soñé que ya se va a acabar el mundo. O sea, es revelación. Apelo a mi revelación que Dios me dio. ¿Puedo decir eso? ¿O tengo que compararlo con las escrituras? Más Obvio, sensato, ¿no? compararlo con la escritura. Claro, porque hay muchas profecías que todavía no se han cumplido. Y hay muchas profecías que están declaradas ahí para interpretarlas, ¿no? Entonces yo tengo que cotejar mi, entre comillas, revelación, que es preferible llamarla iluminación, con la revelación bíblica o escritural. Pero eso no quiere decir tampoco que nos vamos a quedar ahí al punto de decir que todo lo que está en la Biblia nomás es lo revelado y lo demás no. Pues ¿por qué? ¿Por qué vamos a ponerle una
camisa de fuerza a Dios. ¿Es que acaso Dios no es libre y soberano para seguir revelándose? ¿Para seguir hablándonos? ¿Acaso que Dios es un Dios reformado? ¿Luterano, calvinista? ¿O Dios es católico? Pues Dios no es ni lo uno ni lo otro. Y Él es un ser libre. ¿Y yo cómo le puedo impedir a Dios que hable? Que le hable a un hermano, que le hable a una hermana. No puedo impedir. No sé si me están siguiendo con el concepto de revelación. Sí, pastor. Seguimos. Sí, pastor. O sea, contenidos, métodos y fuentes. Cuando digo que la fuente de la teología, hay que hablar de las fuentes primarias y fuentes secundarias. La fuente primaria es la Sagrada Escritura, pero aparte hay otras fuentes secundarias. La historia, la manera como Dios se ha dado a conocer a lo largo de los siglos, desde el Antiguo Testamento, pasando por el Nuevo hasta nuestros días, ¿no? Son fuentes secundarias. La historia universal es una fuente de la teología. Lo que los teólogos han dicho a lo largo de los 21 siglos se convierte en una fuente secundaria de la teología. La autoridad mayor viene de las Sagradas Escrituras. Ahora, el método. ¿Cuál es el método válido? ¿El método protestante? ¿El método católico de hacer teología? ¿El método de los teólogos de la liberación? ¿El método de los teólogos de la prosperidad? ¿Cuáles son los procedimientos para hacer teología? ¿El testimonio de una persona? ¿El estudio de la teología para poder fundamentar? ¿Cuáles son los métodos, los caminos para llegar al punto de nuestra investigación? Bueno, hay muchos métodos. Un método es el de la teología bíblica, ¿no? Que sigue mayormente el método histórico. El de la teología sistemática o dogmática es el método sintético, incluso en diálogo con la filosofía, la ética y la praxis. Luego el método pastoral, que entra en diálogo con las ciencias sociales, el análisis de la realidad, y con otras ciencias, las ciencias humanas, para poder sugerir acciones consecuentes con un pensamiento de qué hacer frente a la pandemia. Bueno, para poder yo dar algunas recomendaciones pastorales de qué hacer en esta etapa de post-pandemia, pues no solo basta con saber teología. Tengo que pensar en la medicina, en la psicología, tengo que pensar en la vida política de la gente, la vida laboral, para poder hacer recomendaciones concretas y específicas. Eso tiene que ver con los métodos y los procedimientos que voy a recomendar. El otro tema tiene que ver con el sujeto y el objeto, aunque esta puede ser ya una discusión antigua, pero ¿podrá el teólogo iniciarse en el conocimiento de la diversidad de los sujetos que la producen? O sea, por ejemplo, ¿quién hace teología feminista? ¿Solo las féminas o un varón también puede hacer teología feminista? Yo creo lo segundo. Un varón también puede hacer teología feminista y no es exclusivo de las mujeres. Teología de género para discutir el tema de la sexualidad y las, entre comillas, opciones sexuales. O si hablo de la teología metodista o la teología presbiteriana, católica, reformada, pentecostal, etcétera, ¿no? Estoy refiriéndome al grupo humano que hace teología. Se espera que mayormente sean las mujeres las que construyan una teología feminista, pero no ellas únicamente, sino nosotros tendríamos
que escribir sobre la teología de la masculinidad, porque somos masculinos. No, no necesariamente. Bueno, eso va de la mano también con el objeto de su reflexión científica. Es la pregunta si las realidades celestes o las realidades terrestres o ambas. Y yo creo que ambas. El teólogo no solo se preocupa de discutir temas del cielo, las realidades celestes, sino que tiene que tocar temas de la tierra, bien concretos, sobre la economía, sobre la política, sobre la ciudadanía, la ética ciudadana, etcétera, etcétera, ¿no? El ámbito público. El objeto de reflexión teológica es objeto de reflexión científica. Si yo voy a hablar de la naturaleza para hacer una teología de la naturaleza o teología ecológica o ecoteología, lo primero que tengo que saber es qué cosa es la ecología y qué es la naturaleza de este universo, la física de esta naturaleza. Entonces, una vez que estoy ya empapado en ese concepto, busco lo que la Biblia enseña acerca de esa realidad física, ¿no? Por ejemplo, Moltmann, el teólogo que escribió sobre la teología de la esperanza. Pues él y otros que han escrito teología de la esperanza se han tenido que preguntar a qué esperanza se refieren. ¿Es la esperanza humana de longitud o longevidad de la vida, la largura de días? ¿Es la esperanza de que este mundo no se destruya o autodestruya por completo? La esperanza de vida, de no vivir solo hasta los 40 años, sino que mi esperanza de vida sea 80 o 90 o 100 años. ¿De qué esperanza hablo? Tengo que dilucidar el concepto de esperanza primero, para luego referirme a qué dice la Biblia sobre la esperanza humana. Si hay una esperanza más allá de este mundo. Si hay un otro mundo que nos espera cuando somos transformados por la muerte. Ese es el tema del objeto de reflexión. O sea, la teología tiene como objeto realidades celestes del cielo, pero también realidades terrestres. La producción teológica, entonces, le permite al estudiante adiestrarse en las tareas de actualización de la tradición cristiana y saber cómo contextualizar la doctrina y el pensamiento evangélico, así como correlacionar los contenidos teológicos con la vida y misión de la Iglesia. Muy bien, ¿preguntas? ¿Estamos o no estamos? Estas son nociones todavía Aquí del estamos, quehacer teológico incipiente, básico, ¿no? Acá estamos pasando. Pero me gustaría que participen, pues, porque si no, mejor hago yo el discurso, lo grabo y se los mando, nada más. Se va, cuidado. Mejor se va, dicen. Bueno, este es un curso que yo di de introducción al quehacer teológico, que no es el curso de aquí, pero tenía que ver con todo este tema de qué habla la teología, cuáles son las fuentes, cómo se divide, cuál es la estructura, los niveles del pensar teológico, sea intuitivo, científico, contextual, cómo se pasa de la experiencia a la teología, desde la vida práctica y concreta a la reflexión teológica, ¿no? A la producción teórica, el método y el diálogo interdisciplinar con otras ciencias. Sí. Pastor, quería hacer una pregunta, perdón. Sí. Una pregunta que
Me comentaba un compañero de la Universidad Bíblica Latinoamericana que el lunes, teniendo clase, surge una pregunta interesante hablando de revelación, ¿no? Si Jesucristo es exclusivo, su revelación es exclusiva del cristianismo o no. Es una pregunta para usted. Ah, no, yo creo que no, que Cristo siendo Dios es exclusivo, pero para el mundo entero, para el universo entero. Y si hay otras vidas, para esas vidas también, ¿no? Más allá de este universo. Claro, Sí. claro, porque hay mucho de este pensamiento dentro de la iglesia todavía que fuera del cristianismo no hay salvación. Y no sé de dónde se saca esa tremenda herejía, ¿no? Sí, Cuando en realidad es Cristo, ¿no? Cristo revelándose a la gente. No, pensamiento de la Edad Media, ¿no? Extra claro, ecclesia nulla salus. Fuera de la claro, iglesia no hay salvación. claro, claro. Sí, pero En cuando dicen realidad, fuera de la iglesia, claro, no se refieren a la iglesia universal, se refieren a su denominación. sí, o al cristianismo mismo, ¿no? Al protestantismo, Ah, sí, al ser catolicismo. bueno, Dios es más amplio que cualquier dogma, ¿no? Que nosotros hemos podido elaborar. Así es, claro que sí. Sí, Paco. Claro. Muy bien, ¿alguna otra pregunta? Muy bien, hay un glosario ahí. Yo les voy a pasar esta diapositiva luego a ustedes para que lo tengan también, ¿no? Este es un tema, el del objeto de la teología, sumamente importante. El objeto religioso en general es el paso del fenómeno a objeto. Es decir, cómo pensamos la realidad y la convertimos en objeto de nuestro análisis. Podemos hacer teología de la sexualidad, pero entonces primero tengo que, ¿en qué consiste el fenómeno de la sexualidad? ¿Qué es la sexualidad? ¿Cómo se divide la sexualidad? Para luego preguntar qué dice la Biblia de la sexualidad. Si voy a hablar de la historia final del mundo, la escatología, pero primero, ¿qué cosa es lo escatológico? Para luego entonces hacer teología del final de los tiempos. Ahora, eso contrasta con el objeto teológico más específico de la teología. Si la sociología es la ciencia de la sociedad organizada, la teología es la ciencia acerca de la noción, del concepto de Dios o de su persona y su revelación en el mundo. Dios siempre será el objeto de toda reflexión teológica. Pero como verán, la teología contemporánea no solo reflexiona sobre Dios, sino Dios en relación con los hombres. Por eso la teología contemporánea, ustedes van a encontrar, por ejemplo, que una discusión es la secularización del mundo. Es decir, ya no seguir los cánones de la vida religiosa, sino más bien tratando de apartarse de la vida religiosa para ser más seculares, ¿no? Más gente del mundo, más gente de la sociedad. Y por eso van a encontrar que la teología contemporánea está más orientada a las ciencias humanas, lo antropológico, el hombre como objeto de reflexión. Si Dios existe, pues cómo el hombre piensa en la existencia de Dios. Si Cristo tiene dos naturalezas, cómo el hombre participa de esas dos naturalezas, humana y divina de Cristo. Todo está en función del ser humano. Luego, la relación que puede existir entre el campo de la teología y de las ciencias afines al estudio religioso, ¿no? Hay muchas ciencias afines. Por ejemplo, las ciencias sociales. Para ser pastoral, yo tengo que conocer la realidad
diagnosticar la situación social, económica, política del barrio donde vivo, ver cómo la iglesia está sentada en un determinado contexto social y a ver cómo desde ahí yo puedo reflexionar mi manera de pensar y de hacer teología. Y tengo que pensar en los niveles de objetos de la teología. Yo puedo hacer teología de la historia, teología de la esperanza, teología de la liberación, teología de la prosperidad. Son todas teologías que yo puedo construir, pero por encima de todo eso hay una teología fundamental, que es la teología de manera universal. ¿Cómo encuentro yo a Dios en medio de las categorías que estoy usando? ¿Cómo es Dios en la teología de la prosperidad? ¿Cómo es Dios en la teología de la liberación? Y vamos anotando, vamos dialogando con la gente y vamos encontrando un punto de vista en ese caso, ¿no? Muy bien, vamos a hacer un pequeño alto, no sé si